La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Muy bien, ya está el doctor Ricardo Rodríguez Silvero con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes y a la audiencia también. Paraguay al cambio del año es el tema de hoy. Efectivamente, hay buenas noticias, hay noticias regulares, hay noticias malas. Eso depende siempre de dónde uno pone la lupa, ¿verdad? Hemos confirmado oficialmente que este año vamos a crecer incluso un poco más que el año 2010. Vamos a estar en 13,6%. En el año 2010 habíamos crecido 13,1%. Ese es un crecimiento alto, pero que no debe llevarnos a la euforia, porque más importante que el crecimiento alto de un año o que la caída de menos 1,2 del año 2012, por ejemplo, es la tendencia o el quinquenio o el decenio, ¿verdad? Si nosotros tomamos los últimos 10 años, vamos a sacar la conclusión de que el crecimiento orgánico de Paraguay oscila del 4,5 al 5%. Crecimiento orgánico significa ese crecimiento en el que no hay dolores de estrangulamiento, ni dolores de crecimiento y tampoco dolores de caída, sino que es un crecimiento que se va articulando solo a lo largo de los años. De forma que yo creo que a ese nivel está realmente el crecimiento normal de la economía. Esos saltos gigantescos al 13 y más por ciento, o esa caída de menos 1%, incluso menos, no deberían llamarnos respectivamente ni a la euforia ni a la depresión, sino lo que deberíamos ver es siempre cómo estamos comportándonos en los últimos años, ¿verdad? Y entonces, el pronóstico que tenemos para este año 2014 es que vamos a crecer 4,8%, y eso está justamente dentro de lo que puede ser un crecimiento natural de nuestra economía. Esos altibajos gigantescos tienen que ver con la debilidad de nuestras instituciones y con la escasez presupuestaria que tiene el país, que entonces las autoridades no pueden hacer uso de recursos públicos, por ejemplo, para fomentar la economía en el momento que está cayendo o para frenarla en el momento que está creciendo demasiado, ¿verdad? Eso hace ese tipo de frenos y aceleramientos, hacen las economías modernas. Nosotros en nuestro país todavía no hemos alcanzado a eso. Y aparte de eso, tenemos que constatar de que ese crecimiento alto cuando se produce es un crecimiento desigual que se concentra en las empresas que están orientadas al mercado exterior, como los cereales, la carne vacuna y otros. Y hay algunas pocas áreas privilegiadas dentro del mercado interno, como la telefonía móvil, el supermercadismo, las cooperativas. Tenemos también algunas áreas de la industria de la construcción que están en apogeo, como la construcción de torres altas para oficinas o para hoteles, así como la construcción de residencias para estratos superiores. Todo eso es positivo. Pero hemos constatado también que hay una parte importantísima que probablemente sea incluso mayoritaria en el país, que es la que está constituida por esas empresas que son contratistas o proveedores del Estado. Allí hemos tenido un frenazo increíble ya desde mayo de este año que finaliza hasta inclusive estos días actuales de fin de año. Y es que al comienzo, y eso fue en el mes de mayo, el gabinete en la sombra del presidente electo había decidido frenar las obras, frenar a los proveedores para ver cómo está realizándose el trabajo. Pero ese freno tenía que ver también con la escasez de recursos presupuestarios. Posteriormente, cuando se fue confirmando que había tales y cuales cantidades de dinero, pero todavía no había auditoría de esas obras de construcción o de esos servicios que están proveyendo los privados al Estado, igual dejaron de pagar. Se produjo en los hechos algo así como una cesación selectiva de pagos, y eso asusta a la economía, porque resulta que el Estado es el mayor contratante y el mayor contratador y proveedor de puestos de trabajo del país. Eso hace que cuando el Estado deje de pagar, y es un frenazo poderosísimo a la economía interna. Y la mala noticia es que a fin de año todavía hay un montón de empresas de construcción y de
empresas proveedores de servicios al Estado que todavía no están cobrando lo que tienen que pagar. Hasta el IPS está debiendo a sus proveedores de medicamentos, lo que es increíble, ¿verdad? Porque el IPS es una de las entidades con más recursos del país. Entonces, yo veo que es no solamente un problema de escasez de recursos, sino es un problema de mala gestión también, el tener que estar tantos meses sin pagar, siendo el Estado un contratante tan poderoso, tan grande, tan mayúsculo, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos que señalar también como algo negativo en el año que finaliza, y con eso vamos terminando, el hecho de que las empresas que se han instalado en el país para proveer de productos a los consumidores internos, que son sucedáneos o sustitutos o similares a los productos argentinos, están también en dificultades existenciales porque el contrabando masivo de productos argentinos a Paraguay ya lleva 2 años y probablemente exista un año más en esa magnitud, porque es un problema del gobierno argentino, encabezado por Cristina Fernández. Si ese gobierno no cambia de política, y es difícil que haya mejora en un tipo de cambio argentino que está realmente tan alto, por un lado, que hace que las mercaderías que llegan a Paraguay desde la Argentina cuesten la mitad de lo que cuestan las locales, ¿verdad? Eso también ha sido otro frenazo poderoso a la economía, y por eso es que hay mucha gente que se queja tanto, porque dice uno, pero ¿de qué nos vale entonces crecer tanto al 13,6% si después en la práctica la demanda interna se contrae? Y bueno, la conclusión que podemos sacar es que ese alto crecimiento justamente se concentra solamente en algunas partes de la economía y no en toda la economía como hubiésemos podido desear en este fin de año. Una consulta nada más, doctor. Usted estaba haciendo un contraste con respecto al tema del contrabando y esta mañana le escuchaba también al director de aduanas y él decía que probablemente hoy, si hay una buena recaudación, podría ser el pico histórico de recaudación a nivel, incluso superando al nivel del 2011. ¿Eso qué nos refleja? Porque por un lado hay un contrabando masivo, pero por otro lado también las recaudaciones han aumentado. Y porque las importaciones relacionadas con esas partes de la economía que tienen mucho auge porque venden al exterior o que tienen mucho éxito en el mercado interno, ese aumento de importaciones es lo que refleja el aumento de recaudaciones de aduanas. Bueno, de cualquier manera hay todavía una cuenta pendiente con respecto a mejorar los controles en las zonas fronterizas. Y sobre todo a mejorar en términos de corrupción y de impunidad. Ya sabemos que se habla mucho de recursos escasos, pero resulta que los diputados y senadores, así como otras altas autoridades nacionales, están forrándose el bolsillo con recursos públicos. Es verdad. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen 2014. Ha sido un gusto igualmente. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py.